Piti Álvarez, ¿el infierno del rock o el infierno de la droga o la combinación de las dos cosas? Hoy Piti Álvarez está en una cárcel y tocan junto con Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros, o sea, los mismos ingredientes, la cocaína, el rock, por ahí la popularidad, el perder hasta noción de la realidad, porque son peleas que encima no tienen, en algunos casos, peleas que no tienen el menor sentido. Nadie puede explicar bien qué es lo que pasó. Pero aún así, te comieron la cabeza, te volvieron loco y de alguna manera igual sos consciente y matás y hay una víctima, hay una familia que ha perdido a alguien. No es el único caso, y no es el único caso en la Argentina, y no es el único caso en el mundo. Permanentemente estas historias se entrecruzan. Está lleno de preguntas sin respuestas. ¿Qué pasó en verdad? ¿Inconsciencia? Pero al mismo tiempo supiste cómo huir, esconder el arma. ¿Y por qué las peleas? Nada de esto tiene demasiado sentido, pero le vamos a buscar alguna explicación. Este es el caso. La mañana del viernes 13 de julio de 2018, instantes antes de entregarse en la comisaría 52 de Villa Lugano, el músico Cristian Gabriel Álvarez, conocido como Piti, sostuvo ante la prensa que su intención era ponerse a disposición de la justicia y contar lo que había sucedido 29 horas antes. Sí, yo fui el que disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? No. Sí, lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. Cualquier animal haría lo mismo. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Porque si no me iba a matar él. En la madrugada del día anterior, Piti Álvarez, de 46 años, había tenido un altercado con Cristian Maximiliano Díaz, de 36. El entredicho fue subiendo de tono hasta que Díaz habría desafiado a Piti a que le disparara si es que tenía decidido hacerlo. Entonces Piti, que estaba armado y se encontraba a corta distancia de su contendiente, sacó la pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó 4 tiros. El primero impactó en la cara de Díaz, otros 2 en la cabeza y el restante en el pecho de la víctima. El crimen ocurrió en el playón de acceso a la Torre 12B del barrio Cardenal Zamoré, un complejo de monoblocks situado en Villa Lugano. Hola, sí, mira, estoy en el barrio Zamoré, Escalá y Belepiane. Sí. Mira, recién se escucharon un par de tiros, unos gritos, y se están yendo unos pibes. Justo Escalá y Belepiane, en la Torre 12. Mi hija, lo único que me dijo, me mataron a mi papá, nada más. Y es mi vecino. ¿Y qué podés contarnos de él? Que es una mala persona. ¿Por qué? Porque todos los quilombos que hacen en el edificio, todas las veces que viene la policía, tira tiros al aire, le puede pegar a cualquier chico que esté abajo. O sea, Tiraba, el que le toca, le toca. Él siempre está armado. él siempre está armado. Siempre. Ni yo, ni su familia, ni sus allegados sabemos dónde se encuentra. Estamos todos muy sorprendidos por el hecho este que salió en los medios. ¿La familia pudo hablar? Sí, con la madre, y está muy preocupada, sorprendida, porque no corresponde el perfil de él todo lo que se está viendo en los medios. Cristian Álvarez ya se fue de tema, ¿no? De que tú la veas a un pibe y esas cosas acá en este barrio no pasan. Subió hasta arriba, tardó 20 minutos, cuando bajó se puso a discutir con Cristian Díaz y este arrancó una pistola y le pegó los 4 balazos. El asesinato se habría producido en el contexto de una jornada más en la que Piti había consumido estupefacientes. Sin pensar en entregarse en ese primer momento, Piti y su novia se subieron al vehículo del cantante y se dirigieron al local nocturno Pinar de Rocha de Ramos Mejía para ver el recital de Ulises Bueno. En el camino hicieron una parada en que la joven descartó en una alcantarilla el arma que había utilizado Piti.
Siguieron viaje rápidamente y tras manejar unos 15 kilómetros, Álvarez ingresó al VIP de la disco, donde vio el show del hermano del Potro Rodríguez. Incluso no tuvo problemas en sacarse una foto con un miembro del staff del músico cordobés y con asistentes al lugar. Más tarde, Pitti dejó abandonado su vehículo a pocas cuadras del boliche y se encaminó a la casa de su novia en William Morris, Hurlingham. Una vez ahí, Invernós y su padrastro intentaron convencer a Álvarez de que lo mejor era entregarse. Incluso Pitti llegó a subirse al vehículo del padrastro de su novia ese mismo jueves para dirigirse a la comisaría. Pero en la localidad de Caseros se bajó del coche y sostuvo que no se iba a entregar. Lo conozco a Pitti de hace muchos años, viene muy seguido a visitar distintos lugares de la noche. Y bueno, terminó el show, me fui a mi casa. Cuando me desperté a la 1 de la tarde, prendí el teléfono y me encontré con toda esta sorpresa, no lo podía creer. Yo ahora estoy comiendo algo que no como desde ayer al mediodía y me va a pasar a buscar el abogado y me voy a ir para allá. Así que no sé. Yo te dije que cuando me internaba de vuelta, si me internaba de vuelta había tomado una decisión. Y lo sigo sosteniendo. Me da lástima no poder conocer la Blondie nada más. Pero bueno, qué sé yo, la vida es así. Por un gil, me va a terrible artista. No sé dónde va, pero sí. Porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Cualquier animal haría lo mismo. Doctor Torre, explíqueme esto, por favor, porque es como incoherente. Uno piensa que cuando las personas están hechas pelota por la droga, no son coherentes. Y acá va a buscar un arma, vuelve, mata, va y maneja hasta Pinar de Rocha, arma toda una estrategia. Bueno, a ver. ¿Cómo unimos estas piezas? Nos encontramos con un hecho con varios condimentos, con varios aditamentos. En principio estamos hablando de un hecho de exacerbación de la violencia en un marco de clara marginalidad y donde ingresan algunos componentes complicados como son, por un lado, las armas de fuego y por otro lado, el consumo de sustancias psicoactivas. Todo esto ha generado un cóctel explosivo que termina con un homicidio. ¿Tiene coherencia que alguien muy consumidor vaya a su casa, busque el arma, vuelva, dispare? Es decir, como si fuera toda una planificación, por decirlo de alguna manera. A ver, cuando hablamos de consumo, automáticamente uno asocia la circunstancia de la inimputabilidad. Los peritos del cuerpo médico forense que les ha tocado examinar al señor Álvarez han indicado que al momento del hecho comprendió la criminalidad del acto y tuvo la capacidad de dirigir sus acciones. Así que ese elemento vamos a excluirlo aquí, sí, ¿verdad? Pero no es un estado, digamos, en que está como en otro mundo. No, pero es que al revés. Sin embargo va, busca el arma, vuelve, mata por una estupidez, creo, no sé por qué además. La lectura es inversa, Tuni, porque en realidad lo que hace el componente psicoactivo es eliminar los frenos inhibitorios. Y de alguna manera esto es lo que precipita a una circunstancia que en principio podía ser una discusión que conforme hemos estado indagando en el mismo escenario de esas torres de Lugano, eran bastante habituales que pudiera haber alguna discusión, etcétera, algún pedido. ¿Se pelean por qué? Lo que hemos podido indagar en el lugar, que había cierta costumbre de la víctima de pedirle a Pitti Álvarez por su posición socioeconómica, sí, a partir de alguna manera de su éxito mediático, exactamente, pedirle dinero, pedirle a lo mejor alguna sustancia o que le comprara alguna sustancia. Y si no se lo daba, vos sos una ortiva, etcétera. Ese día la víctima está acompañado de otros más, se produce una discusión que uno no tiene totalmente clara en realidad, que es lo que va a desembocar en este acto de violencia. Este acto de violencia que
tiene una visualización como una fotografía o como una película, donde viene una discusión. Bueno, ya que estás armado, ¿a que no te animás? Se anima. Un disparo, abate a la víctima y en el piso 3 disparos más, perdón. Bueno. Asegura el resultado muerte. No hay, digamos, porque él dice, era él o yo, pero el otro no estaba armado, o sí estaba armado, alcanzó a sacar un arma. ¿Cómo fue la escena? Hay una diferencia en cuanto a físico muy importante. Sí, La víctima es un individuo más grande, más corpulento, sí. etcétera, etcétera. Yo pienso que es a esto a lo que se refiere. Me reventaba trompadas. También entonces tuve que dispararle. Eso es la lógica. No. Dice que en algún momento vio como que amagó. Ah, cierto. Esto de alguna manera no es convalidado por el resto de los personajes. Porque esta circunstancia ocurre estando 5 personas en el escenario. El escenario, que conforme lo hemos estado viendo, es un pasillo que existe entre la Torre 12 y la Torre 11. Y además hemos podido percibir en el lugar algunas cuestiones curiosamente llamativas desde lo cultural. Los de una torre se enfrentan con los de la otra torre, ¿verdad? Algo que nos llamó la atención, ¿no? Como que son de la torre aquella cuando estamos hablando de metros, ¿no? Obvio. Así que nos pareció en el relevamiento que hicimos de digamos, más allá de que haya metido la mano como amagando que tenía un arma, no tenía arma. No, obviamente la policía no secuestró ninguna, pero eso intenta llevar la circunstancia al escenario de la legítima defensa, ¿verdad? Puedes traer un arma. Parece que los testigos indican lo contrario, pero ya vamos a ver cómo prospera de alguna manera esta controversia que va a existir en lo que uno dice y lo que dice el otro. Luego sí es cierto que Pitti se dirige al automóvil donde está su novia, se van a alejar del lugar, se van a descartar del arma y se van a dirigir a Pinar, ¿no? Este es el escenario legal que ocurrió después de la muerte. Se plantea, por supuesto, un tremendo debate legal. Tras la confesión del asesinato, la justicia procesó a Pitti Álvarez con prisión preventiva por el crimen de Cristian Díaz. La estrategia de Queijeiro, su abogado durante ese momento, fue plantear que hubo una pelea entre ambos y Pitti incurrió en un exceso en su legítima defensa. La idea fue alegar también que Pitti presenta un daño crónico por el consumo de drogas durante más de 30 años. Y esto lo lleva a tener un permanente sentimiento de temor a perder la vida. ¿Notó usted arrepentido a su cliente de haber matado a Díaz? Lo noté perdido en el tiempo, en el espacio. No lo encontré en razón. Pero tras visitar a Pitti en la cárcel de Ezeiza, Queijeiro decidió dar un paso al costado. Adujo que el músico no tenía voluntad de defenderse, que no quería firmar ningún papel y que así él no podía ayudarlo. Solo habían pasado 72 horas desde que habían llegado juntos a la comisaría 52 de Lugano, donde Álvarez se entregó. Antes de oficializar su renuncia, Queijeiro había adelantado que pedirían la suspensión del proceso hasta que el artista se encontrara estabilizado, ya que transitaba un fuerte síndrome de abstinencia que ponía en riesgo su vida. ¿El síndrome de abstinencia puede tener síndrome de abstinencia? Eso es algo que nos preocupa mucho a nosotros como la defensa y a la familia, porque la abstinencia tan fuerte que puede llegar a tener le puede provocar la muerte. En adelante, Álvarez pasó a estar representado por el defensor oficial Santiago Otaviano. Pocos días más tarde, el juez criminal y correccional porteño Martín Yadarola dictó el procesamiento contra el músico por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En el departamento del músico, la policía de la ciudad secuestró $16.400, jeringas hipodérmicas, envoltorios de pasta base, municiones y un pasaporte a su nombre, entre otras cosas. Ante esta situación, Otaviano presentó ante la justicia un recurso de apelación por el procesamiento y embargo al artista. Y asimismo, pidió que le realicen pericias psiquiátricas, buscando que Pitti fuera declarado inimputable. Sin embargo, el 15 de agosto de 2018, ratificaron el procesamiento y la prisión preventiva de Álvarez. En este marco, Claudio Calabresi, abogado de la madre de Pitti, Cristina Congiu, consideró en sintonía con Otaviano que el músico debía ser declarado inimputable
y que lo principal era que fuera contenido por profesionales en salud mental. Existe un dictamen del cuerpo médico forense en el marco de otra causa. Este dictamen ha determinado que tiene una patología de base diversa que le ha dado elementos al tribunal oral que intervino en ese momento para declararlo inimputable. Lo mejor que puede hacer es esto, de atenerse a la internación y someterse a un tratamiento y bueno, nada, todo. Cristina le pidió perdón a la familia de la víctima, ¿no? Sí, es lo menos que le puedo pedir en nombre de mi hijo, porque la verdad que, y mío también. Por su parte, el abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia de la víctima, no dudó en considerar que el accionar de Pitti implicaba un riesgo para la sociedad, ya que portaba armas y manejaba altos niveles de violencia a la hora de relacionarse con otras personas. Álvarez no estaba en estado de inimputabilidad, que estaba en pleno uso de sus facultades y de conciencia. Demostró un gran repudio por la vida humana. Y todas las actitudes hablan de que fue un asesinato a sangre fría. Finalmente, el 1 de noviembre de 2018, la justicia determinó que Pitti Álvarez es imputable, por lo que el caso fue enviado a juicio oral para que el músico sea juzgado por el asesinato de Cristian Díaz. Doctor de Rosa, psiquiatra forense, ¿cómo se maneja esto? Porque uno dice, y es un enfermo, y por el otro lado, otro dice, no, estaba plenamente consciente, no lo podemos dejar así que mate y no pasa nada. Yo creo que es el gran problema. Recién el doctor Torre mencionaba el tema de la inimputabilidad del artículo 34, y acá me lo mencionaba Fernando Burlando y demás. El gran problema es que estamos ante una dinámica absolutamente nueva, nueva de las últimas décadas, pero que va progresivamente evolucionando en función inclusive de los nuevos fármacos que existen, que se inventan. Digamos, las pastillas. Los que estamos en el tema nos vamos enterando, cada vez vamos atrás del tema, porque aparecen ¿qué cuestiones? Derivados de las mismas drogas, de anfetaminas, de esto y lo otro. Pero hay que tener en claro que esta gente no solamente son consumidores crónicos, sino que son policonsumidores. Entonces cuando uno dice, bueno, es el efecto de la cocaína, de la marihuana, del éxtasis, no, es el efecto de una circunstancia que se asocia colectivamente y cambia no solamente la estructura en el momento, sino al individuo. Ahora, uno se pregunta, ¿es lógico mandarlo a la cárcel? ¿Tenía conciencia o no es lógico y hay que mandarlo a un psiquiátrico? A ver, pregunta casi elemental. La pregunta elemental es que no tenemos las estructuras hoy para tratar esa realidad. Por ejemplo, en Inglaterra existen las cárceles de tercer sector. ¿Qué es eso? Es tal el fenómeno que obviamente esta persona no puede estar suelta en la calle. Esto es obvio, es peligroso. No puede estar suelta. No, por supuesto, por supuesto. Él está inclusive, de hecho, en el prisma, en el sistema psiquiátrico, controlado. Hoy en día está en Ezeiza, en el prisma que es el hospital. Es el programa de salud mental argentino, es el programa que sería el hospital para enfermos mentales. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que igualmente la temática de la adicción y el delito, que es antiquísima, evoluciona a tal velocidad y con tal grado en función de las drogas inclusive, con tal grado de violencia que cada uno va descubriendo que no se puede hacer nada. Ahora, le preguntan al doctor de Rosa, ¿es imputable? Y el doctor de Rosa, ¿qué contesta? ¿Que cada caso es distinto o tiene una norma? No, a ver, por un lado, si yo sigo utilizando una norma, comprende y dirige y comprende, se da cuenta de lo que pasa en ese momento, en términos binarios, sí. Ahora, en términos mucho más amplios que tienen que ver con, un poco si ese individuo comprende, pero tiene una valoración moral del hecho, obviamente es diferente. Es decir, se da cuenta que está en ese momento, se da cuenta que dispara, se da cuenta que es peligroso y demás. Fue a buscar el arma, después descartó el arma, después fue a Pinar de Rocha. Todo eso es obvio. Es decir, que estaba consciente. Estaba consciente. Ahora, ¿tiene capacidad de dirigir claramente y ponderar moralmente las acciones? Evidentemente eso es lo que tenemos que empezar a discutir. Porque está mal de la cabeza, digamos... Porque su estructura psíquica funciona completamente, la de él y todos los que están en esa, funcionan completamente diferente. Ahora, el punto central, esa gente
tiene un grado de peligrosidad, palabra que nos cuesta mucho porque hemos cambiado y no nos gusta la palabra peligrosidad. Ese individuo es peligroso para la sociedad, es altamente peligroso. Altamente. Bueno, se demostró. Claramente. Fue a buscar un arma y mató a una persona por nada. Por el gran problema es que estupidez. sigamos diciendo si imputabilidad o no significa la liberación o no. Y en realidad el gran punto es que toda esta gente que está suelta, a ver, el taxista que el otro día sale o la otra vez sale de un taxi y le pega trompadas a una persona, o el otro que mata a un taxista en el piso, no están bajo el imperio de las drogas, pero en ese momento también son conscientes, pero en algún punto la desinhibición comportamental y la violencia ha imperado. Es decir, estamos en una sociedad que ha cambiado en el mundo, no en la Argentina. Ahora, le hago una pregunta. Por ejemplo, fue declarado inimputable el que disparó en la calle Cabildo contra la gente y mató, ¿no es cierto? ¿Alguna vez sale? Porque la gente tiene como la idea de que te mandan a un psiquiátrico y salís... No, la pena puede ser... A ver, si la cuestión vindicativa, la venganza, si el final de la cuestión es la venganza, la pasa por momentos mucho peor. Y de hecho, los casos es tener eso puede significar una pena mucho más larga que la misma pena judicial. Puede estar 15 años. O puede el juez decidir que todavía no están dadas las condiciones de su liberación. Imaginemos un cuadro crónico en que el individuo sigue manifestando pérdida de contacto con la realidad y violencia y no tiene familiares, obviamente no sería oportuno dejarlo libre. Es decir, esta cuestión de la sociedad de pensar que la intervención de lo psiquiátrico implica exculparlo, o sea, sacarle la culpa, es un grave error y es lo que lamentablemente nos perjudica. Entonces, usted lo que dice, doctor de Rosa, es... estamos ante una situación en que dice, ¿comprende o no comprende? Y usted dice, no, hay otro lugar para mandarlo, digamos, comprendió eso, pero en general la adicción lo convierte en peligroso igual. Claro, a ver, hoy en neurobiología hablamos de cableado muy habitualmente, que es como si dijéramos, esta lámpara está cableada y prende porque el cable lleva. Ahora, el cerebro del adicto está cableado de manera diferente, entonces por de pronto la ponderación de valor vida propio y ajeno es completamente diferente. Entonces, en realidad tenemos que empezar a hacer algo, obviamente para prevenir, pero el gran tema es que esto no puede seguir siendo una cuestión de venganza porque no solucionamos nada. Es decir, fantástico, nos ensañamos con el piti o con lo que sea. Cuando usted dice venganza, dice, y mató, punto, que vaya preso de 10 años. Que se pudra en la y cárcel, listo. la famosa frase que se pudra en la cárcel como si solucionara algo. Usted dice, hay que buscarle una solución que no sea ponerlo en la calle. No, obviamente. Que sea un tratamiento, que sea prevenir a ese sujeto en circunstancias posteriores y posiblemente pase el resto de la vida. Posiblemente pase el resto de la vida. Y un paciente crónico posiblemente esté el resto de la vida en una situación asilar, que no es la más agradable. Lo real es que tenemos que sacarlo de un ámbito de la culpa, en la cual la culpa y que pague por su culpa es el único valor. Esta gente no tiene realmente un tratamiento adecuado. No estoy hablando solamente del PIT, estoy hablando en general. Los tratamientos en medio carcelario no son adecuados. Entonces, y no hay tratamiento, eventualmente hay pastillas, que tampoco es un tratamiento. Bueno, comprende, pero al mismo comprendió, en cierta forma el código dice que debe pagar con años de cárcel, el doctor de Rosa dice, sí, comprende, pero globalmente era una persona que el cableado en la cabeza es distinto por el efecto de la droga. Los psiquiatras alemanes hablaban de la valoración moral, de hecho hablaban de locos morales. Lo que hoy llamamos psicópatas eran los locos morales, ¿no? Y en ese momento no había el gran insumo de las drogas. Reconstruimos el caso con el doctor Raúl Torre. Nos encontramos en Villa Lugano, en el barrio Cardenal Zamoré. A mis espaldas, la Torre 12, donde vivía Cristian Piti Álvarez. Y a mi izquierda, la Torre 11, donde vivía Cristian Díaz, que resultara víctima en el hecho. Esta es la ventana del departamento donde vivía Cristian Piti Álvarez.
La hora 1:50 de la madrugada. Cristian Piti Álvarez hace este recorrido y al finalizar el trayecto es donde se va a encontrar quien a la postre va a resultar la víctima en este hecho criminal. Cuando bajó se puso a discutir con Cristian Díaz y este arrancó una pistola y le pegó los 4 balazos. Piti Álvarez llega a este sitio donde se encuentra Cristian Díaz reunido con un grupo de amigos. Se va a producir la discusión, el desafío por parte de Cristian, y aquí es donde Piti Álvarez va a extraer su pistola Lorcin y le va a ejecutar 4 disparos. El primero dirigido al cráneo y una vez caído, abatido, los 3 disparos siguientes. Producido el primer disparo, Cristian Díaz cae abatido. Inmediatamente sobrevienen los 3 disparos siguientes. Ese sitio y esa placa sentencian la posición final de la víctima luego de los disparos. Cristian Díaz ha caído abatido. Piti Álvarez va a comenzar una caminata acelerada que va a ser hacia su automóvil, Volkswagen Polo, que se encuentra estacionado y donde lo están esperando. Se sube al automóvil, lo pone en marcha y se va a alejar por Delepiane. Doctor Torre, ¿cómo lo percibió en el lugar? Indudablemente el doctor Arrosa plantea nuevamente, recrea la circunstancia de la inimputabilidad, pero nosotros vamos a elementos fácticos. Sí. ¿Sí? Los elementos fácticos indican que el hecho ocurrió. Sí. Habrá que ver si este individuo presenta algún tipo de deterioro cognitivo. Eso es una cosa que todavía podemos analizar. Inclusive en este programa podemos avanzar un poco más luego de la interrupción. Pero vamos al esquema físico del hecho. Sí. Se ha batido a la víctima, tal cual explicamos en el mismo escenario. Primero un tiro y después 3 en el piso. 3. O sea, se busca el resultado muerte. Sí. Sobre esto no hay duda. Correcto. La percepción que nosotros tenemos. Luego se va a alejar del lugar y se va a descartar la pistola. O sea, busca de alguna manera asegurar su impunidad de 2 maneras. Sí. Una, provocando el alejamiento del sitio, la huida, por decirlo de alguna manera. Entiendo. Y la otra es pretendiendo que se perdiera el instrumento que se ha utilizado, que es la pistola... en una alcantarilla. La pistola Lorcin. Sí. Acá. Esta es una fotografía original que sacó la policía de la ciudad cuando la procede al secuestro, ¿sí? Es ¿Y más... cómo la encuentra? ¿La tiran en una alcantarilla cualquiera o no? Sí, bueno, de alguna manera la declaración. Alguien lo vio. Sí, claro. Sí. O él mismo. Estamos hablando de un arma muy pequeña. Le vamos a pedir al director si nos muestra otra foto más. Acá está. Es un arma muy pequeña, pero de muy reducido tamaño. Pues es que encontré en Caras y Caretas, en 1930, donde se promovía en una publicidad la venta de este tipo de pistolas, decía para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. O sea, es así chiquitito. Se denomina estas pistolas de puño o chalequeras, para utilizar en el bolsillo del chaleco. Muy pequeña, de calibre 6.35, es un calibre que dispara munición blindada y obviamente tiene la capacidad suficiente de ofender y generar la muerte tal cual ha ocurrido en este para mujer, ¿o no? Es así que, medio decoradita. Por eso le digo, Tuni, que en esa publicidad que encontré de una vieja Caras y Caretas, se habla para la cartera de la dama. ¿Sí? Se llaman pistola de puño, pero muy pequeñita, pero ya vemos que tienen, como todas las armas de fuego, la idoneidad suficiente para provocar la muerte, ¿no? O sea, él va y busca esta pistola que además no sabemos de dónde la sacó. Sí, obviamente el arma no está declarada su nombre, ni nada por el estilo. Y bueno, acá tenemos 2 versiones que de alguna manera son antagónicas. Una, que el arma él la tenía, que se produjo la discusión y es entonces cuando él percibe que este individuo es un movimiento brusco. Él dice que le parece que va a extraer, por ejemplo, un arma o algo. Pero si la fue a buscarla, el arma a la casa. Ese es al departamento. Bueno, esta es la segunda versión, porque decía 2 antagónicas. Y la otra que dice que se ha producido una primera discusión
Piti va a buscar el arma, o sea, va a su departamento, asumimos que ahí es donde se mune del arma, vuelve y acá se produce una nueva discusión ya de muy poca entidad, donde le dispara directamente a la víctima. El primer disparo, como decíamos en el escenario, que lo abate. No es una discusión por droga. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos por qué es la discusión original, pero lo que hemos pedido... Si había como 4 o 5 testigos ahí. Es que alguna fuente que hemos tenido nosotros nos indica que había una habitual pretensión de la víctima por sobre Piti. De verlo de alguna manera, si se me permite utilizar, de verlo un individuo ganador, que le estaba yendo bien económicamente, la farándula, etcétera, etcétera, y de alguna manera le hacía pagar una suerte de peaje por esto habitual. Esto, insisto, es una versión que nos da una fuente. Vos que ¿no? ahora tenés plata, tiranos unos mangos, sos una ortiva, sos una porquería. De eso estamos hablando. No solo pedirle dinero, sino inclusive alguna sustancia también. Eso es lo que nos dice esta fuente, que obviamente tenemos que mantener en reserva, ¿verdad? La otra versión es que la discusión es por otra circunstancia que en definitiva nunca surge. Sigue habiendo muchas preguntas sin respuestas. Enseguida, después de este corte, vamos a hablar de cómo está Piti Álvarez, qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás de lo ocurrido. Piti Álvarez, un ídolo de la música, un asesinato, la cárcel. Estos son los días de Piti Álvarez en la cárcel. Tras pasar por un primer periodo en que estuvo deprimido y con una severa crisis de abstinencia, la situación de Piti Álvarez en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza comenzó a estabilizarse. 2 veces por semana, Piti da clases de canto en el penal e incluso armó un coro. Su madre va al penal para estar con él 3 veces por semana. Su novia, Cristina, le lleva milanesas y ensaladas. Además, lo visitan María Giovanone, mamá de su hija Blondie, y el padre César, conocido como el cura rockero, con quien tiene una buena relación desde hace tiempo. Piti formó una banda de rock con el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, y el médico anestesista Gerardo Biliris. Con autorización de las autoridades del penal, hicieron un show para los internos en el que repasaron clásicos temas como Me gustas mucho de Viejas Locas y Sube a mi Baturé de Papo. Según trascendió, a mediados de 2018, cuando cometió el crimen, Piti estaba paranoico. En su departamento habría llegado a tener 7 cerraduras, lo que lo complicaba a la hora de salir, ya que no encontraba las llaves. Además, según se comentó, a quienes iban a verlo les tapaba las cámaras de los celulares con cinta. Actualmente, de acuerdo con la información derivada de los estudios ordenados desde el juzgado, Piti está compensado por la medicación y los síntomas de abstinencia están controlados. No sé si volvería a ser lo mismo, si podría haberlo elegido, ¿no? No lo sé, no, capaz que sí, capaz que no. Doctora, ¿cómo se aborda esto? Bueno, esto es algo bastante complejo, con lo cual uno, si pretende abordarlo, creo que tiene que pensar en un sistema igual o más complejo aún para tener un resultado positivo. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros pensamos que el problema de los consumos de drogas tienen un efecto agudo, es probable que yo esté buscando un dispositivo para atender esos efectos agudos que seguramente van a visibilizarse primero en el cuerpo del sujeto. En tanto que si ¿En qué sentido? ¿En que pierde sentido? Peso? ¿Usted que es especialista en adicciones? Pierde conciencia. Pierde conciencia, puede entrar en coma, puede deshidratarse, puede entrar en una falla renal o una falla cardíaca aguda. Entonces yo no voy a atender a un sujeto que tiene una intoxicación aguda, que ha perdido conocimiento, por ejemplo, en una salita de primeros auxilios. Voy a tratar de trasladarlo a un lugar donde de mínima tenga una mediana complejidad y, si es posible, alta complejidad o una terapia, porque probablemente voy a necesitar recursos para compensar el cuerpo de ese sujeto. Pero se supone que él deja de consumir, ¿no es cierto? En una situación carcelaria. ¿Eso debería mejorarle el cuerpo?
¿Y por la crisis de supuesto. abstinencia, por ejemplo, en ese esquema? Bueno, vamos por parte. En realidad, lo primero es, se supone, tenemos que tener garantías de que efectivamente no está consumiendo. Y para eso nosotros a veces tenemos screening de laboratorios para poder efectivamente ver si una persona tiene o no tiene en sangre sustancias que haya consumido. Y acá siempre hablo de muchas sustancias, porque siempre nos olvidamos del alcohol cuando hablamos de las drogas, y epidemiológicamente es nuestro principal problema, muchas veces el causante de comportamientos de desinhibición que se vinculan a la violencia. No porque el alcohol sea generador de violencia, sino porque en determinados contextos, porque la violencia es un fenómeno complejo, cuando yo sumo el factor de una sustancia que desinhibe y frontaliza, decimos nosotros, al sujeto, porque no puede voluntariamente manejar su comportamiento y pierde capacidad racional, entonces se incrementan muchísimo los riesgos de que se cometa un acto de violencia con enorme capacidad de daño para él o para su entorno. En los femicidios cotidianamente vemos el consumo de alcohol asociado a los crímenes contra mujeres. ¿Sí? El alcohol está presente en muchas situaciones, aunque no podamos decir que sea la causa directa de la misma. Porque imagínense ustedes que si nosotros tenemos una tasa de consumo de alcohol de arriba del 70%, con esa población consumiendo alcohol tendríamos que tener una tasa de homicidios y demás. O sea, confluye en la escena, pero hay otros factores que influyen. Ahora, ¿no? en una persona que ha tenido tantos años de adicción, como Piti Álvarez, ese es el otro primero, ¿hay escenario. chance de cura? Primera pregunta. Los médicos no podemos prometer la cura, está prohibido por la ley. Ajá. Lo que sí podemos es promover y acercar al paciente instrumentos y medios para la mejora de su salud y la recuperación de su enfermedad. Y el caso del que están ustedes hablando, como el de muchos otros que quizás nos están escuchando, está inserto en lo que llamaríamos un consumo crónico de sustancias, que tiene también una cantidad de efectos que ya van no solamente sobre su cuerpo, sino también sobre su comportamiento. Eso debería tener una atención, y la atención incluye no solamente la puesta de límites, que por ahí puede garantizar un sistema penitenciario, sino que también necesita de algunos otros elementos. El mismo informe recién decía, por ejemplo, el tratamiento psicofarmacológico. Hoy para nosotros, los psiquiatras, es verdaderamente una herramienta que permite que esa Es decir, medicación. Exactamente. Es decir, que de alguna manera él tiene que estar compensado, medicado. ¿Con algún placebo o algo así? No. Nosotros hoy tenemos medicación específica que influye sobre las condiciones del funcionamiento neurofisiológico de cualquier individuo, tanto en sus aspectos emocionales, porque muchas veces hay cuadros depresivos crónicos que son el disparador de ciertos trastornos de conducta, sobre todo de consumo de sustancias para compensar el dolor psíquico, como de tranquilizantes mayores o menores que mejoran la calidad de sueño, que mejoran la desinhibición frontal, que inhiben los impulsos. O sea, que hay medicación como para empezar a dar la batalla. Quiero que vea los antecedentes de Piti, porque este no fue el único hecho, sino que hubo un montón. Entonces, lamentablemente voy a tener que repetirle la pregunta, es si esto puede tener una solución. Fíjese. Así, casi sin entender lo que había provocado, Piti Álvarez volvió a ser el protagonista de otro escándalo. No es la primera vez que Piti Álvarez protagoniza un hecho delictivo. Más allá de los constantes desmanes en que incurría en su rol de estrella de rock, accidentes de tránsito y escándalos múltiples, incluso con armas de fuego, en agosto de 2010, el músico le disparó en la pierna a su representante Alejandro Novara. El episodio ocurrió en el barrio de Núñez y, según explicó en su momento Novara, no se hizo la denuncia ya que se trató de un hecho accidental. Igual el muchacho llamó a la ambulancia y cuando llegaron los policías y la ambulancia le preguntaron, creo que al señor Alejandro, quién le había hecho eso. Y él había contestado un amigo. Para citar otro ejemplo del alocado accionar de Piti, podemos recordar que en septiembre de 2015 fue demorado luego de lanzar llamas en el marco de un recital realizado en La Plata. En aquella oportunidad, el cantante tomó combustible líquido y escupió fuego dentro de un espacio cerrado.
A su vez, en noviembre de 2016, 2 mujeres denunciaron que Álvarez las había golpeado y encerrado durante más de 6 horas. Ambas estaban trabajando en la producción de un show del músico con su banda, y una de ellas había sido su novia un tiempo atrás. Yo re bien, mirá. ¿Salud bien? Sí, sí, re. Has atravesado una época importante, digamos, en tu estado de salud, no era buena. ¿Cómo estás ahora? Era todo mentira, estaba haciendo teatro. Paradójicamente, hacia fines de 2017, Piti se mostraba atravesando un proceso de recuperación, meses después de que parecía haber tocado fondo una vez más en 2016 a causa de sus adicciones. Vine a hacer una declaración acá al edificio forense, no sé, de la Corte Suprema. Tras la nueva recaída que desembocaría en la reciente y oscura etapa de su vida que lo llevó nada menos que a cometer un homicidio, actualmente todo indica que poco a poco, Piti se está desintoxicando en la cárcel. Mientras tanto, se mantiene a la espera de que se lo juzgue por sus actos, producto de una vida marcada por las adicciones y el descontrol permanente. Uno ve esto y dice, ¿no era previsible? Este homicidio no era previsible. No debió haber una autoridad judicial diciéndole, mire, usted tiene que hacer un tratamiento obligatorio del que no, y si no, no puede salir. Yo creo que sí era previsible en alguna medida, nadie tiene la posibilidad de leer el futuro, pero por eso es que nosotros estamos hoy hablando más de riesgos que de peligrosidad. Porque cuando nosotros hablamos de peligrosidad, incluso en la legislación actual, hablamos ya cuando el hecho prácticamente está consumado y entonces hay tantos elementos en la situación que casi es visible el daño en lo inmediato. Lo que tratamos es de ver si podemos identificar los riesgos. ¿Cuáles son los elementos que aparecen en cualquier situación antes de que el daño se produzca para intervenir cuando la situación Ahora, es de usted, riesgo? ante un caso como el de él, le llevan el caso antes del homicidio, ¿y usted qué hubiera dicho? Que había mucho riesgo. ¿Y qué hubiera propuesto? A ver, este caso es como demasiado florido, es muy fácil. La verdad es que hay muchos casos que no son tan fáciles porque en realidad son visibles los riesgos en accidentes, en pérdidas laborales, en pérdidas de pareja, en situaciones de conflicto, donde uno dice, aquí hay que intervenir, hay que instalar un dispositivo sistémico que permita intervenir en evitar los consumos. ¿Qué significa? Sí, por ejemplo, el sistema de salud se dedique a atacar antes de que ocurra el problema. Por eso habla de previsibilidad. Pero yo le quiero hacer una pregunta concreta con relación a este caso, doctora. ¿Es posible que el consumo, yo creo que es posible, pero me gustaría la palabra suya más autorizada que la mía, que el consumo habitual, que el consumo crónico lleve a tal deterioro cognitivo que un individuo, si bien comprende y dirige sus acciones, su escala de valores esté tan modificada que lo coloque en una situación de inimputabilidad? Yo le doy mi opinión. Yo creo que si eso ocurriera no es solamente por la presencia del consumo de una sustancia. Digamos, para que una persona, que en realidad el consumo de sustancia es cierto que no anula la conciencia, salvo que la intoxicación sea muy abrumadora, sí, ¿no? Pero completa. digamos, el consumo crónico no inhibe de la posibilidad de conciencia, pero sí altera la capacidad de decisión voluntaria del sujeto. Sí ataca las funciones cognitivas de manera tal que se ve, por eso es una adicción. Hay un consumo irresistible. El sujeto que es adicto a lo que sea, a la cocaína, al alcohol, al tabaco o a lo que sea, no puede resistir voluntariamente al hecho de consumo. Y eso en forma crónica, si la sustancia que se consume es tóxica, claramente sí puede generar condiciones que facilitan o favorezcan incluso situaciones de violencia y de gravedad de daño.
Pero yo avanzo un poco más, yo no voy a la pérdida de los frenos inhibitorios, yo voy al caso si un individuo puede tener un deterioro psíquico que no le permita ver, en el juicio crítico, valorar realmente lo que está bien y lo que está mal, como lo podría hacer alguien que no está bajo ese efecto, ¿verdad? En mi opinión, yo creo que ahí también empiezan a pesar mucho las condiciones de contexto. Fíjense que ustedes en el propio informe señalaban hace un rato las voces de otros que vieron y que viven y que conviven en ese lugar, e incluso se habló de la cuestión de animales y de animales que pueden andar sueltos o no sueltos. Estas son cuestiones de un contexto social donde hay valores que a lo mejor están distorsionados respecto de los de otros contextos sociales. Es muy común escuchar decir, la vida aquí no vale nada, porque hay otros patrones culturales que influyen. No incluso, es solo la adicción. No es solo la adicción. No es solo la forma en que alguien resuelve algo, bueno, en temas de género es muy visible, muchas veces tiene que ver con esos valores. Hay contextos donde los hombres sienten que se es más macho si se mata al otro, como si fueran los lobos marinos en la Patagonia. Y en realidad a uno a veces le parece difícil que todavía ciertos códigos de esa naturaleza existan entre nosotros, pero es la verdad, sí existen, y esos contextos deben ser atendidos también en un sistema que se proponga atender un sujeto que quiere salir no solo de la adicción, sino de un contexto que condiciona su patrón de comportamiento. Y todo eso debe ser atendido. Un caso tremendo con un homicidio de por medio. Hemos hablado aquí, no es solo la adicción, aunque la adicción juega un papel, el contexto juega un papel. Enseguida las conclusiones. Doctor Torre, acá el diagnóstico no es solo la adicción, es la marginalidad también. ¿Usted coincide con...? Sí, absolutamente. Como dijimos al principio en el análisis criminalístico, que era el componente de varios elementos, el arma de fuego, el consumo de sustancias psicoactivas, la marginalidad, etcétera, de nuevo tenemos que decir que hay todo un contexto que de alguna manera es caldo de cultivo para la generación de este hecho. ¿Y a usted lo convence esta...? Acá están Piti Álvarez y victimario la víctima. Victimario y víctima. Mucho más grande, como usted decía, y entonces él argumenta, era él o yo, porque iba a haber una confrontación en lo que él decía. Y la posibilidad de que extrajese un arma o algo que le resultó sospechoso, al menos es su argumento, ¿no? Ahora, en este programa volvió a plantearse el tema de, sí, puede ser que tengas conciencia de que estás matando, pero tu cabeza está tan hecha pomada que tiene que pesar eso. Lo que no es un detalle... Por la adicción y la marginalidad. Lo que no es un detalle menor, porque no es muy fácil. El artículo 34, cuando hablamos de un individuo para que sea inimputable, no es tan sencillo, no es una fórmula matemática, ¿verdad? Por eso el doctor de Rosa introdujo algo que era muy interesante, que el individuo, y la doctora también de alguna manera, planteó esto. Son individuos que viven en una determinada situación o un contexto de marginalidad que hace que tengan valores totalmente diferentes, ¿verdad? Pero que serían un riesgo. Digamos, en la calle son un riesgo. De Rosa habló claramente de peligrosidad, ¿verdad? La doctora dijo riesgo. Este es Piti Álvarez. Ahí hay un tema de marginalidad, de adicción, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos... No creo que haya nadie ahí que diga, y sí, pobre está enfermo, déjenlo en la calle. Y no nos olvidemos, Tuni, de exacerbación de la violencia como mecanismo cotidiano, de alguna manera, ¿verdad? Pero, insisto, es de riesgo. Es decir, para que vuelva a la calle tiene que haber algún tratamiento serio. Al menos es de riesgo, por no utilizar peligrosidad, que a lo mejor hay gente muy susceptible a la palabra peligrosidad. No, tenemos, digamos, ha tenido... No es mi caso, yo no tengo problema en hablar de peligrosidad, pero hay gente que es susceptible. Hablemos de riesgo, en principio riesgo hay por lo menos, ¿verdad? Y además está todo esto, los amigos del campeón... ¿No es cierto? Y que de alguna manera, a mí me gustó mucho en este programa, Tuni, que se introdujera la palabra previsibilidad. Son hechos prevenibles y previsibles. Es de alguna manera trabajar para que no ocurran. No que estemos ofreciendo la mejor morgue o la mejor policía científica o los mejores forenses. Evitar en realidad que ocurran, ¿verdad? Que yo creo que es lo que uno tiene que rescatar, lamentablemente, Piti, privado de la libertad, la víctima en el cementerio, que no es un detalle menor, ¿verdad? Es evitar que estas cosas realmente ocurran, ¿no? Yo creo que es la lectura que tenemos que hacer finalmente en este tipo de crímenes. O sea,
cuando hay síntomas hay que actuar. Es decir, la justicia tiene que actuar, no solo la familia, porque por ahí la familia no gobierna la situación. Yo creo Digamos, que el sistema de alguna manera, incluyendo el sistema de salud, etcétera, tiene que tratar de prevenir este tipo de cosas, por supuesto en un contexto... Con algo que se parece a un tratamiento obligatorio. Es decir, ¿es esto o la cárcel? Es una posibilidad. Este drama, que no es en este caso solo, y ni siquiera es solo en la Argentina, es en el mundo entero en el que se mezcla marginalidad, los amigos del campeón, una popularidad, dinero y finalmente el crimen. Hasta la próxima.